muertos y 11 heridos tras 2 días de violentos enfrentamientos entre bandas delictivas dentro de la penitenciaría del Litoral. La audiencia de revisión de la prisión preventiva del contralor Pablo Celi se difirió por pedido de Fiscalía. Familias fueron evacuadas, vehículos arrastrados y cultivos se destruyeron por el desbordamiento de un río en la parroquia General Farfán del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Mientras miles trabajan por su familia, pocos lo hacen por una familia más grande, su empresa. Somos el banco para ellos, con el crédito empresarial que necesitan para expandir su negocio. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos televidentes. Comenzamos Televistazo. 2 muertos y 11 heridos dejaron los amotinamientos de este fin de semana en la penitenciaría del Litoral. Además, 28 presos intentaron fugarse. Gaby. Hola Tania, amigos, bienvenidos a esta emisión de noticias. Merlin Ochoa nos informa que los presos iban a usar una granada para estos enfrentamientos, producto de la disputa entre las bandas de los lagartos y los choneros. El último incidente se registró la noche del domingo cuando unos 20 presos de la penitenciaría del Litoral intentaban ingresar nuevamente a la cárcel de mujeres desde donde se escuchaban disparos. Decenas de policías treparon las cercas para entrar a este centro y evitar que se fuguen. Durante la mañana de lunes, las autoridades confirmaron que un segundo reo fue asesinado en el interior de esta prisión. Tenemos al momento 2 personas fallecidas, tenemos 7 personas heridas en el primer evento y hoy 4 en el segundo evento. Los enfrentamientos iniciaron la noche del sábado y hasta ahora han dejado 2 presos fallecidos, 11 heridos y el hallazgo de una granada. La jornada más violenta se registró la tarde del domingo, cuando 28 reclusos rompieron una pared y cruzaron a la cárcel de mujeres para luego tratar de escapar. Fueron recapturados y llevados hasta el cuartel Modelo para la audiencia de formulación de cargos. Que se encuentran en calidad de aprendidos, toda vez que habrían ejecutado una conducta penalmente relevante, esta es la de evasión, el cual, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, tiene una sanción de 1 a 3 años. En los exteriores de la penitenciaría continúan los militares, pero en el transcurso de la mañana hemos visto la llegada de más unidades especiales de la policía que ahora están dentro de este centro carcelario tratando de evitar nuevas balaceras. Al interior en la mañana manifiestan que hubo un enfrentamiento entre las celdas que están en el CDP, donde están supuestamente los lagartos, con los que están dentro del pabellón número 3, que son los choneros. Un carro con militares también ingresó a esta cárcel, la misma que es monitoreada desde un helicóptero de la policía. Hasta el cierre de este reportaje, permanecían reunidos el gobernador del Guayas y autoridades de la policía y del Servicio de Atención a Privados de Libertad para definir medidas que frenen la violencia dentro de la penitenciaría del Litoral. La audiencia de revisión de la prisión preventiva del contralor Pablo Celi se difirió por pedido de la fiscal general Diana Salazar debido a un percance en su salud. Salazar indicó que quiere atender la diligencia personalmente y que ningún procesado debe gozar de privilegios. Nos informa Jacqueline Rodas. Esta mañana en la Corte Nacional de Justicia debía tratarse el pedido de revocatoria de la prisión preventiva del contralor subrogante Pablo Celi, pero la audiencia se difirió por pedido de la fiscal general Diana Salazar, quien escribió en su cuenta de Twitter: por un percance en mi salud he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C, prevista para hoy a las 11, porque la voy a atender personalmente. Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones. Así reaccionó el abogado de Celi. Me sorprende porque la señora fiscal podía haber delegado
a su fiscal subrogante y tiene algunas delegaciones realizadas. Básicamente yo considero que lo que quieren es seguir dilatando, como no hay los elementos jurídicos para que el doctor Pablo Celi de la Torre esté preso. Pero al mensaje de Twitter que escribió la fiscal sobre el diferimiento de la audiencia, le antecedieron otros 2 sobre el caso. Mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable. Insisto, no cuenten conmigo para torcer la justicia. Yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios, en ninguna circunstancia. Peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano. Yo considero que ese Twitter corresponde a algún otro caso que la doctora Salazar debe estar manejando. En particular en este no lo es. Y si es, me gustaría que lo ponga en consideración de la opinión pública cuáles son los actos a los que está refiriéndose. Pablo Celi es uno de los 13 procesados por posible delincuencia organizada en el caso Las Torres. Tiene prisión preventiva desde el pasado 14 de abril. Permanecía en la cárcel 4 de Quito, pero al momento está en el hospital Eugenio Espejo con COVID-19. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, informó sobre la reunión que mantuvo con el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien en días pasados habló sobre coimas en la función judicial y que pedirá que se limpie la justicia. Al respecto, Saquicela resaltó la honestidad de la mayoría de los jueces en el país, pero fue enfático en decir que no habrá encubrimiento o espíritu de cuerpo ante casos irregulares. Ciertamente, eso expresó el señor presidente de la República. Como presidente de la Corte Nacional y representante de la función judicial, yo no puedo decir que no haya quizá actos reñidos con la ética o actos de corrupción. En general, yo recorro el país, conozco a juezas y juezas y sé de su buen trabajo, de su capacidad y de su honestidad. Pero sin lugar a dudas, si es que existen irregularidades, si es que existen actos reñidos con la ética, no va a haber de parte de la Corte Nacional de Justicia encubrimiento o un mal llamado espíritu de cuerpo. Agilizar el proceso de reactivación mediante la promoción de inversión y la generación de empleo es el principal objetivo del gobierno. Así lo anunció el presidente Guillermo Lasso tras la primera sesión de gabinete ampliado. Rafael Hermida nos cuenta que en la cita se trataron detalles sobre el código de ética dentro del sistema público. A su llegada, el presidente Guillermo Lasso saludó con los ministros de Estado y algunos trabajadores de la prensa nacional, para luego liderar la primera sesión de gabinete en el Palacio de Carondelet. Se procedió a la lectura del Código de Ética, firmado el 24 de mayo, y que busca transparentar las acciones en el sector público. Todo lo que tiene que ver con contratos públicos no pueden estar bajo el velo de la reserva, de contratar con empresas donde trabajen parientes de los funcionarios del gobierno. Temas relativos, detalles un poco más de fondo, como la austeridad fiscal. Reveló que la austeridad fiscal y el déficit estructural del gobierno es de 4.000 millones de dólares, pero tiene claro qué medidas tomar. Que equivale al 16% de los gastos del gobierno. Pues obviamente el camino fácil sería cargarle la mano a los ciudadanos, pero nosotros queremos ahorrar, reducir gastos, sin tocar servicios esenciales como los de seguridad ciudadana, salud, educación y Fuerzas Armadas. Además, el presidente de la República informó que se garantizará la conectividad a Internet en el país. Se espera que hasta el 31 de diciembre todas las parroquias rurales y urbanas tengan acceso a Internet. Asimismo, el jefe de Estado esta mañana se reunió con el Frente Económico. El primer mandatario afirma que los proyectos de inversión son prioridad. Francisco Garcés preparó un informe desde el Palacio de Gobierno.
Fortalecer la inversión privada es uno de los ejes para la reactivación de la economía del país. Por eso el presidente Guillermo Lasso encabezó aquí en Carondelet la primera reunión del Frente Económico, en donde se definieron las prioridades con las que se manejará la economía en los próximos meses. Uno de los ejes fundamentales es hacer al Ecuador atractivo con proyectos de inversión. A eso se refirió el presidente Guillermo Lasso, a quien escuchamos a continuación. Vamos a afinar un poco más la visión de cuáles son especialmente los proyectos de inversión que podemos impulsar en las distintas áreas de la economía, como hidrocarburos, electricidad, minería, en el área de obras públicas, telecomunicaciones, y de qué forma a través de estas inversiones podemos reactivar la economía y la generación de empleo. La ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, fue la vocera encargada del régimen para exponer el resultado de esta primera reunión en Carondelet. Ella explicó que será la dolarización el principal atractivo que venderá el país para atraer las inversiones sin la necesidad, al menos inmediata, de una reforma legal. Potenciar también la recaudación fiscal y arancelaria siempre en cumplimiento de la ley, tal como está. Simplemente evitar que aquello que no se esté recuperando al momento ingrese a la caja fiscal, y siempre en este ámbito y en este contexto con el mayor impacto a los ciudadanos. Así empezaron las reuniones aquí en Carondelet. El presidente Guillermo Lasso tiene una larga, extensa agenda de reuniones durante la jornada. En la tarde será la primera de las citas técnicas con el sector del transporte y finalizará el día también en un tema de seguridad. Se realizará una nueva reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Seguimos informando. Las últimas lluvias causan estragos en la Amazonía ecuatoriana. Un río se desbordó en la parroquia General Farfán del cantón Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos. La fuerza de la corriente arrastró vehículos, destruyó cultivos y obligó a la evacuación de varias familias. Nuestra corresponsal Viviana Chica nos tiene las imágenes. La inundación fue tan fuerte que arrastró todo a su paso, como estos 3 vehículos que quedaron completamente sumergidos bajo el agua. Las intensas lluvias provocaron que al menos 15 familias sean evacuadas de forma urgente tras el desbordamiento del río San Miguel en la parroquia General Farfán del cantón Lago Agrio, en el límite entre Ecuador y Colombia. Personal militar ayudó en las tareas de evacuación. Desde horas de la mañana se preguntó a la gente que necesitaba sacar enseres, sacar sus cosas, sus refris, su juego de sala. El agua entró en las viviendas, mientras que el malecón de la localidad también está en riesgo por la fuerza de la corriente. Todo el sector que colinda con el río, fincas en algunas ocasiones, en estas alturas entiendo que ha generado daños en el orden más que todo material. Personal de gestión de riesgos del Lago Agrio permanece en el sitio para evaluar la situación de manera constante, mientras que las familias evacuadas fueron trasladadas a un coliseo cerca de la parroquia General Farfán, donde permanecerán durante los próximos días hasta que el nivel del agua baje y sea seguro retornar a sus viviendas. Inició en Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia por el caso El Universo contra el Estado ecuatoriano. Las amenazas contra la libertad de expresión y las presiones que desde el poder se ejercieron contra el periodismo se analizan en la más alta instancia de derechos humanos de la región. La audiencia por vía telemática comenzó a las 9 de la mañana de Ecuador y el primero en exponer fue el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH determinó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión del periodista y de los directivos del diario, así como del principio de legalidad y retroactividad. La CIDH consideró que las sanciones fueron innecesarias, manifiestamente desproporcionadas y tuvieron un efecto amedrentador y silenciador no solamente para el señor Palacio, sino sobre toda la sociedad ecuatoriana. Luego fue interrogado por los jueces de la Corte y por los delegados de la Procuraduría General del Estado el ex editor de opinión Emilio Palacio. Allí él señaló cuál fue la situación que debió afrontar durante el proceso. Yo me estaba enfrentando al ciudadano Correa, al presidente Correa y a todo el aparato del Estado
centralizado en una sola persona. Luis XIV, el Estado soy yo, solo que en vez de ser en esa época, ahora siglo XXI. La Procuraduría insistió en señalar que Palacio no ha tenido impedimento para regresar al país ni para ejercer su profesión, luego del perdón de la sentencia que dio el expresidente Correa. Yo pude sobrevivir, no como periodista, no haciendo mi trabajo, sino... dependiendo de mi esposa, de mi hijo y de la caridad de los amigos. Luego fue el turno de César Pérez Barriga, subdirector de Diario El Universo. Allí también la Procuraduría alegó que no hubo afectación económica para el medio de comunicación y señalaron que según los balances, el año de la demanda fue el de mayores ingresos del diario. Pérez indicó cuál era el mensaje que se enviaba con el juicio presidencial a los medios ecuatorianos. Sin duda un efecto intimidatorio y autocensura, ¿no? Nuestros colegas directivos de otros medios nos decían que ellos no hubieran aguantado el proceso. Era una suerte de un chilling effect, ¿no? Incluso el presidente Correa se aseguraba de que así sea, ¿no? Nos advertía en las sabatinas. Si no, los voy a volver a demandar, no aprendan, no dejen de aprender, aprendan más. La audiencia entró en un receso y continuará en la tarde y también el día de mañana. Ahora recordemos los antecedentes de este caso que se originó cuando el expresidente Rafael Correa enjuició al periodista Emilio Palacio y a los principales directivos de Diario El Universo por una columna de opinión. Correa ganó en todas las instancias judiciales del país, donde se condenó a los acusados a 3 años de prisión y a pagar una reparación de $40 millones por el delito de injurias calumniosas. Su gobierno, el expresidente Rafael Correa, alentó hacia un conflicto abierto con los medios de comunicación, a los que acusó de ser opositores, actores políticos y corruptos. Y hoy se marca un hito histórico porque eso empieza el fin de todos estos abusos de la prensa corrupta. El 30 de septiembre del 2010, una sublevación policial contra reformas legales que el gobierno empujaba fue identificado por el régimen como un intento de golpe de Estado. Correa acudió hasta el regimiento Quito, epicentro de las manifestaciones, y finalmente se refugió en el hospital de la Policía Nacional, de donde no quiso salir hasta que llegaran las Fuerzas Armadas. Esa noche salió escoltado por militares, pero la revuelta que se había extendido por toda la capital de la República dejaba un saldo de 5 muertos y 274 heridos. 5 meses después, Emilio Palacio escribiría el artículo No a las mentiras. Al entonces presidente lo indignó que el articulista dijera que un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y de gente inocente. La ira presidencial se tradujo en una demanda penal por injurias calumniosas. Pedía 3 años de prisión para el articulista y los directivos de Diario El Universo. Y $80 millones de reparación. 4 meses después, el juez Juan Paredes fallaba a favor del exmandatario, concedía la prisión para todos los demandados y le daba la mitad de lo solicitado, $40 millones. Usualmente patean al país los que están allá arriba, pero de vez en cuando se topan piedras y eso les duele. Y yo creo que El Universo es una de las piedras con las que se ha topado el presidente. La voluminosa sentencia fue emitida pocas horas después de terminada la audiencia y luego trascendió que el juez no la había escrito, sino que fue entregada en un dispositivo electrónico por personas cercanas al exmandatario. Se ha demostrado que es una sentencia bastarda. Es imposible que él haya escrito esa sentencia. Entonces aquí tenemos 2 problemas. Uno, el de libertad de expresión, indudablemente, pero otro, el del debido proceso. Pero allí no terminó la cosa. La sentencia fue apelada y en presencia del mismo Rafael Correa, una vez más, se ratificó en los más altos tribunales de justicia nacional. Declara que los recursos de casación formulados por los querellados son improcedentes y en consecuencia se dispone devolver el proceso al Tribunal Inferior. Esto fue el 16 de febrero del 2012, pero tal fue el repudio de la comunidad internacional de organismos de derechos humanos que Correa 11 días después optó por el recurso de remisión y otorgó el perdón a los condenados. Carlos, César y Nicolás Pérez acudieron entonces ante instancias internacionales denunciando la violación de sus derechos humanos.
En 2015, el sistema interamericano admitió el caso y en febrero del 2020 la Corte Interamericana autorizó el trámite del caso Emilio Palacio y otros contra el Estado ecuatoriano. En esa instancia se convocó a las partes a una audiencia que se desarrollará este lunes y donde el Estado ecuatoriano podría recibir una sentencia más por irrespetar los derechos de sus habitantes. Tenemos ahora una nota luctuosa. En Guayaquil falleció la señora María Teresa Pérez Perazo de Andrade a sus 92 años. A nombre del noticiero Televistazo y de Ecuavisa, extendemos nuestras condolencias a sus familiares, en especial a los directivos de Diario El Universo, por esta sensible pérdida. Paz en su tumba. En las últimas 24 horas se registraron 900 casos más de COVID-19 a escala nacional. Esto ocurre mientras los hospitales en Quito siguen llenos, pese a que hay una ligera disminución de pacientes con síntomas asociados al virus. María Mercedes Granda realizó un recorrido por varias casas. Casos de COVID-19. Mientras tanto, en los últimos días, la demanda de pacientes con sintomatología respiratoria disminuyó en los hospitales de Quito. Por ejemplo, en el Hospital Carlos Andrade Marín, en el norte de la ciudad, hubo menos afluencia de personas que buscaban realizarse una prueba de detección del virus. Esta sala de triaje, por ejemplo, tiene capacidad para 7 pacientes, pero solo una persona está siendo atendida. Es Yolanda Peñarreta quien acudió en compañía de su nuera en busca de atención médica, pues en un centro de salud en Sangolquí del cantón Rumiñahui le diagnosticaron un cuadro grave por insuficiencia respiratoria. Toda la noche he pasado ardiendo en fiebre, no he podido dormir. Sin embargo, tiene que esperar por una cama, pues las áreas de hospitalización y de cuidados intensivos permanecen llenas. En el hospital del IES Quito Sur, la situación es similar. El coordinador de vigilancia epidemiológica, Francisco Mora, afirma que la ciudadanía debe mantener las medidas de bioseguridad. Dentro de la curva epidemiológica nos encontramos en los puntos altos y se ha mantenido esta tendencia. Estamos recibiendo un promedio de 143 pacientes día por la emergencia. Lógicamente hay que entender que esta disminución de los pacientes COVID en general de leves como tales nos ha permitido cambiar los flujos epidemiológicos y habilitar zonas no COVID. La pandemia no ha terminado. Esta imagen es el retrato de la desesperación que viven los familiares de los pacientes con COVID-19 en los exteriores de los hospitales, pues saben que una vez que ellos ingresan, es incierto si los volverán a ver. Las autoridades sanitarias en Guayaquil advierten de un repunte de contagios de coronavirus. Así lo dieron a conocer miembros de la Mesa Técnica de Salud del municipio. En Cuenca también se confirma el incremento de casos de COVID-19. Las autoridades señalan que las últimas semanas se han tornado críticas debido a la alta ocupación hospitalaria, como nos informa Bessie Granja. Personas graves con COVID-19 en lista de espera por una cama de cuidados intensivos. Es la situación en Cuenca, donde las autoridades advierten sobre una crisis en el sector hospitalario. Esto mientras los casos de coronavirus siguen aumentando. Camas UCI están al 100% de ocupación. Existen incluso personas graves en UCI en lista de espera. Debido a esto se incrementaron los controles de aforo y de movilidad. Buscar de alguna forma el control en los espacios públicos y también sobre todo los aforos que están determinados. Mientras tanto, en Guayaquil, miembros de la Mesa Técnica de Salud advierten sobre un repunte de contagios de COVID-19 y el incremento del 88% en la ocupación de camas de cuidados intensivos en hospitales públicos y privados. En la semana penúltima, número 22, detectamos aproximadamente 570 casos confirmados con PCR. En esta última semana, semana 23, pudimos detectar alrededor de 700 pacientes confirmados con PCR. Los médicos hacen un llamado a los ciudadanos a respetar las medidas de bioseguridad. Creen que existe un relajamiento y temen que la curva de casos continúe aumentando. Nos pone en alerta este incremento que, aunque ligero, no quisiéramos que se mantenga, ¿no? El informe sanitario lo dieron a conocer en el marco de la inauguración del nuevo punto de vacunación, ubicado en la Universidad Politécnica Salesiana,
en la vía a la costa. Libadores en la vía pública, así como fiestas y prostíbulos clandestinos, incrementan el riesgo de contagio masivo en varias ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca y Esmeraldas. Este fin de semana, las autoridades clausuraron decenas de locales por no respetar el aforo e incumplir las medidas sanitarias. En este prostíbulo clandestino en el noroeste de Guayaquil había 120 personas aglomeradas, algunas sin mascarillas. Al igual que otros 5 locales fueron clausurados, como lo indica el intendente del Guayas. En el Cantón Durán también tuvimos alrededor de 200 personas en un lugar que era un bar discoteca, el cual estaba funcionando a sí mismo sin permiso de funcionamiento, y estos lugares son focos infecciosos. Mientras en Pichincha se realizaron más de 31 operativos y se clausuraron 10 locales, como esta cancha ubicada en Tumbaco, donde encontraron a unos 50 ciudadanos sin guardar distanciamiento. En otras ciudades se registraron los mismos problemas. Por ejemplo, en Cuenca, durante una riña callejera, nadie tenía mascarillas. En las ciudades de Riobamba y Loja hubo aglomeraciones, mientras que en Esmeraldas, en una fiesta callejera, no se respetaron las medidas de bioseguridad. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, dice que aunque en esta semana hubo una ligera reducción de menos del 8% en aglomeraciones, libadores, escándalos y fiestas, la emergencia continúa. Siempre hemos tenido preocupación por las incivilidades porque están directamente relacionados con el número de contagio, porque estas inconductas son las que relajan medidas, son las que no garantizan distanciamiento social y especialmente el licor hace aquello, ¿no? Las personas que están libando pues olvidan las medidas de bioseguridad. Guayaquil y Quito siguen siendo las ciudades con más indisciplina ciudadana y donde las personas se contagian con mayor facilidad durante los fines de semana. Vamos a otros temas. Un policía fue asesinado y otro fue herido por 2 sujetos en el sur de Quito. Los uniformados víctimas de este ataque realizaban patrullajes cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. Carlos Luis Carrillo nos tiene detalles. Ocurrió en la calle Fenicio Angulo, en el sector de Guamaní. Con impactos de bala, un policía fue asesinado y otro herido en su rostro tras un ataque armado de 2 delincuentes. Según el general Alain Luna, los uniformados habían acudido a un llamado ciudadano que alertaba sobre personas sospechosas en el sector. Cuando los detuvieron para investigaciones, uno de los involucrados que estaba dentro del patrullero sacó un arma de fuego y les disparó, causando lamentablemente la muerte, sargento primero, Chiliguano Jorge, el jefe de la patrulla. Y resulta también herido el señor policía Herrera Giovanni. Ambos policías quedaron en el patrullero mientras los delincuentes escaparon, como se ve en este video de cámaras de seguridad. Tras el hecho, equipos tácticos de la policía emprendieron un operativo y capturaron a 2 sujetos. El policía herido permanece en el hospital de la institución. Hasta aquí se encuentra estable, pero obviamente tiene que someterse a una serie de exámenes adicionales y esperemos no sea necesaria una intervención quirúrgica. Los habitantes aseguran que el sector se ha vuelto peligroso, pues los actos delictivos y la venta de drogas ocurren a toda hora. Estamos llenos de delincuencia, es hora que pare con esto. Acaba de morir un padre de familia. Lo que queremos es justicia. La policía continúa con las indagaciones para saber si los sospechosos son ecuatorianos o extranjeros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Declaran en emergencia el sistema de agua potable en Durán, Guayas. La medida tiene como objetivo conseguir los recursos para superar la baja presión y la intermitencia del servicio en el cantón, reparando los 2 puntos de captación de líquido para que entre en funcionamiento todo esto a finales de julio. La declaratoria fue firmada en una rueda de prensa encabezada por el alcalde Dalton Narváez y por Cristian Mendoza, gerente de la empresa de agua del cantón. Así es, les deseamos a todos una buena tarde.